Voy a intentar hablar desde lo racional, pero también intentar colocar la perspectiva humana de lo que implica la reconciliación, porque eso es justamente la reconciliación, es una perspectiva humana de lo que tiene que ver transformar una sociedad. Entonces vamos a hablar un poco desde elementos conceptuales, racionales, pero también vamos a mirar un poco de lo que es la emocionalidad y un poco lo que tiene que ver la parte humana de la reconciliación. Nosotros nos decía que vamos a tener un conversatorio, un espacio para ver la humanidad que está detrás de las personas que han estado involucradas en un conflicto armado, que se han visto afectadas de manera directa, y eso lo vamos a hacer quizás después de la mañana. Eso es parte de la paz, la solidaridad, el trabajo en equipo, la libertad, la familia, la recreación, y todo eso se llama paz. Aquí, paz igual a paloma. Y mucha gente entonces no logra entender qué es eso de paz, porque se convierte en un concepto abstracto, donde la gente dice, ¿la paloma qué significaba? ¿O por qué la paloma se convierte en un símbolo de paz? Porque es un símbolo de esperanza, algo que no ha llegado. Cuando los barcos naufragaban en el mar, cuando estaban a punto de hundirse, llegaba una palomita con un laurel aquí de que ya iba a llegar a tierra, y la gente decía, uy, nos salvamos. Porque la paloma lo que referencia era que la tierra estaba cerca y quienes estaban naufragando, pues efectivamente, ¿qué hacían? Podían ver que, uy, nos vamos a salvar. Y la paloma se convierte en un símbolo de esperanza, de que va a haber algo mejor. Pero cuando hablamos de un símbolo de esperanza de que va a haber algo mejor, es porque pues ni siquiera lo tenemos, porque no lo hacemos propio, porque va a venir. Y los colombianos serían la paz en eso, en un futuro distante, en un futuro de esperanza que muchos no lo aplicaron en el día a día, porque justamente la paz es algo del día a día. Entonces hablar de paz es difícil, y más en un contexto colombiano donde es polarizado el tema. Entonces no les voy a hablar de paz, porque primero que todo es difícil de conceptualizar, porque la gente no logra entenderla, porque a veces en el contexto colombiano actual dicen paz igual a acuerdos. Entonces la gente dice, no, yo no estoy de acuerdo porque tal cosita lo que se encuentra en un debate que es cíclico, que no termina derivando en nada. Entonces yo les voy a hablar de otras cosas diferentes. Les voy a hablar del concepto de reconciliación. ¿Y por qué reconciliación? Porque la reconciliación es humana, porque la hemos experimentado y la hemos vivido. Y es más, podemos decir que tenemos mayor facilidad de entender eso que entender la paz. Entonces, voy a hablar de reconciliación y como les he mostrado imágenes, les voy a colocar este lienzo blanco a ustedes. Les voy a decir, ¿qué pintarían ustedes si les digo que pinten reconciliación? ¿Qué se les ocurre en sus dotes artísticos? ¿Qué pintarían ahí en el cuadro blanco? Diálogo, abrazo, dándose la mano. Miren, eso es parte de nuestra cotidianidad. Lo hemos vivido en algún momento. La reconciliación es humana. La tenemos más fácil representada y todo lo que ustedes me dicen hace parte quizás de un imaginario colectivo y colombiano. Y tiene que ver, ¿qué es la reconciliación? Un diálogo, tiene que ver con un abrazo, tiene que ver con una estrecha de manos. Y efectivamente, pues sí, la reconciliación tiene una perspectiva de encuentro humano y justamente está representada en un abrazo, ¿cierto? Desde una perspectiva religiosa, espiritual, una perspectiva familiar, una perspectiva amorosa, desde una perspectiva de hermanos, de familia, una perspectiva colectiva, que sí es la que nos puede estar faltando, ¿no? De reconciliación. Y la última se simboliza con unos brazos o unas manos que se dan la mano. Es una reconciliación, es una experiencia humana, y desde ahí justamente es que quiero hablar. Muchas personas que quizás vieron el video de Relatos de Perdón ven dos historias de vida. Una persona que fue afectada por el conflicto armado, que entre comillas aquí llama víctima, y otra persona que hizo parte del grupo armado, que es victimario o un excombatiente. Y el video intenta retratar cómo alguien termina vinculado en un lado, cómo es afectado, pero el video en gran parte habla de la cotidianidad de esas personas. ¿Qué hacen hoy en día? ¿A qué se dedican? ¿Cómo han logrado salir adelante después de haber vivido una situación difícil? Y la reconciliación intenta partir de eso. ¿Intenta partir de qué? Que un momento difícil, una situación que afectó, pero que es necesario empezar a transformar nuevamente esos vínculos y esas relaciones, porque si no, nos vamos a quedar atados a esa situación, digamos, pasada, que fue muy difícil y que quizás algunos todavía no logran superar. Este cuadro pinta la reconciliación. Dos familias, los Montesco y los Capuleto, se odiaban, y entonces mataban a uno y mataban al otro.
mataban a un miembro de la otra familia y mataban al miembro de otra familia. Es decir, la dinámica con la que se relacionaba esta familia era una dinámica que yo tengo el poder, el otro también quería tener el poder, y sin embargo lo que hacían era matarse uno a los otros, intentando demostrar a otro quién era más fuerte, quién tenía el poder o cuál era la familia más prestante de las dos. Y resulta que al interior de la familia ocurrió algo interesante. Un miembro no quiso pelear con el otro miembro y más bien se enamoró. Un miembro de una familia y de la otra familia terminaron enamorándose, Romeo y Julieta. ¿Y qué hacían las familias? Meterle cizañas, decirle no, mire que es que esa persona no le conviene, tal cosa. Y sin embargo, pues ellos en su condición humana decían, pues que yo la quiero, es que... Y las familias le colocaban las barreras. ¿Qué decidieron? Pues no, lo hicimos, porque pues aquí no podemos hacer eso. Y decidieron justamente, pues dejar a un lado esa vía de la venganza, del odio, y decidieron más bien tomar otra opción, y fue justamente pues, morir. Y solamente hasta ese momento que Romeo y Julieta era lo más preciado para los Capuleto y los Montesco, se dieron cuenta que han tocado juntos, que han perdido a los seres más queridos, a su linaje. Y solamente en ese momento dijeron, tenemos que parar el tema. Ya nos hemos matado todos como familia. Y cada quien tiene sus argumentos. La familia Montesco tiene sus argumentos y los Capuleto también. Pero tocaron fondo con la muerte de sus seres queridos. ¿Y qué les tocó? Reconciliarse. Porque venían en una dinámica de violencia, donde gran parte de sus familias se han muerto. Existe una ley que es la ley de ojo por ojo, que en Colombia aplica mucho. Tú me hiciste daño, yo te voy a hacer más daño todavía. Y eso no favorece una dinámica de reconciliación, eso es justamente una dinámica de violencia. Y a veces justamente en la cultura, en nuestra cotidianidad, actuamos desde esa perspectiva. No desde, no puedo responder al otro con violencia, no puedo responder al otro desde el odio y la venganza. ¿Qué es lo que efectivamente intenta mostrarnos esto? Un cuadro de reconciliación, dos familias que se mataron y que en últimas tuvieron que tomar ese camino. Encontrarse y convivir. Porque si no, el camino es otro. ¿El camino cuál es? Es seguir en esa dinámica de violencia. ¿Cómo será eso en nuestro contexto colombiano? Imagínense, 60 años en los que hemos tenido una situación difícil de conflictividad. En algún momento, con lo que han visto con la profesora y las diferentes exposiciones que han tenido, antes la gente se mata porque era liberal y conservador. ¿Sí? Es decir, no hay un reconocimiento de esa diferencia en la base de nuestro conflicto, y de ahí pues ya el tema se complejiza más, porque ojalá fuera que es que este conflicto se acaba con que las guerrillas deben de existir, ojalá, pero es que el conflicto no es complejo, y no solamente tiene que ver con que existan grupos armados, tiene que ver con nuestra cultura, con cómo somos nosotros, con cómo resolvemos nuestras diferencias. Entonces, ojalá fuera que con cada acuerdo de paz se solucionara el tema, pero en Colombia en los últimos 60 años llevamos firmados 10 acuerdos de paz. ¿Saben cuándo se firmó el primero? En el año 1953 se firmó el primer acuerdo de paz entre el gobierno de Rojas Pinilla y las guerrillas campesinas liberales, y firmaron un acuerdo, lo pactaron y llegaron a los acuerdos, y los grupos dejaron las armas y pasaron a la vida civil, y mientras estaban en la vida civil la sociedad empezó a matar, el Estado se empezó a matar, no hubo una garantía. Y pues ¿qué le tocó a la gente? Pues quizás luego llegó y dijo, yo no puedo en el Estado, no hay confianza, y pues nuevamente me voy a hacer en contra. Y esas guerrillas liberales luego se convirtieron en guerrillas campesinas que luego conformaron las FARC-ELN. Y de ahí en adelante han existido procesos, claro, muchos procesos. En el 82 hubo uno que fue Sol, en el 89, en el 91, en el 2003 y 2006 con los grupos paramilitares. Pero el problema está que es que la gente cree que es que el tema de transformar el país es una responsabilidad del Estado y de esos grupos armados ilegales. Y no es así. Para poder hablar de transformar un país, hay que hablar de todos los colombianos y de todos los que habitan este país. El Estado somos todos. Y quien firma el acuerdo es un Estado con un grupo que pues, tiene sus particularidades. Entonces, ojalá el conflicto colombiano se acabara porque los grupos guerrilleros firman acuerdos, ojalá, pero no es así.
La complejidad del conflicto armado tiene que ver con temas políticos, sociales, económicos, que hoy en día estamos viendo. La fase de implementación tiene trabas en este momento, por intereses políticos, por intereses económicos. Ojalá fuera simplemente la firma del acuerdo, pero no es así. Entonces, primera perspectiva que quiero que partamos. Vamos a hablar de reconciliación, pero lo primero es entender que este conflicto colombiano es complejo y es difícil de entender, y este diplomado intenta hacer eso, mostrarles. ¿Qué nos ha dejado el conflicto armado colombiano? Nos ha dejado fracturas en las relaciones sociales. Estamos divididos. Nos ha dejado afectados directos. Al 31 de agosto de 2017, según el registro único de víctimas, hay 8.504.127 víctimas directas, es decir, han sufrido desplazamiento, han sufrido la muerte de algún familiar, han sufrido vinculación a los grupos armados de manera forzosa, han sido víctimas de violaciones o cualquier otro de los 11 hechos victimizantes que tiene la ley de víctimas. Y esta cifra de los 8.504.000 se cuenta a partir del 1 de enero de 1985 a la fecha. Es decir, ¿qué pasa con las víctimas de más atrás? Pues no se contabilizan, porque justamente la ley tuvo que colocar un punto de partida. Pero tenemos 8.504.000 víctimas directas. Y si hacemos un cálculo matemático, hay unos números de matemáticas, si Colombia tiene más o menos que decir que tiene 48 millones de habitantes y hay 8.504.000 víctimas, ¿eso a qué equivale? Es un casi el 19% de la población colombiana que ha sido afectada directamente por el conflicto armado. 19, porque de 100 colombianos, 19 vivieron esa escena que vimos de Botero. La vivieron, la presenciaron. El desfile y la masacre la vivieron directamente. Son, digamos, sobrevivientes de eso. Y el resto de colombianos, el 80%, somos ¿qué? Víctimas indirectas. Y ahí me meto yo. Yo no fui afectado por el conflicto de manera directa. Ningún miembro de mi familia fue afectado de manera directa en ese conflicto armado. Pero yo lo vi por televisión, lo escuché por radio. Y de alguna manera terminó siendo afectado por eso. De alguna manera. El conflicto armado genera afectaciones directas en los que lo padecieron, pero indirectas en los que no lo han vivido. Porque de alguna manera nos llega la información y de alguna manera terminamos tomando posición y partido respecto a eso. Y la posición del partido que tomamos nos genera eso, división social. Nos genera polarización. Y nos lleva a un discurso que no es nada positivo para hablar de reconciliación, que es hablar de buenos y malos. Es que este es bueno y este es malo. Y uno sale de reconciliación, uno no puede colocar eso, no tiene que colocar eso en términos humanos. Porque nomás pensemos en algo. Colombia tuvo 3 actores que fueron los que configuraron el conflicto armado. ¿Cuáles son los 3 actores del conflicto armado colombiano? Grupos guerrilleros donde se encuentran las FARC y el ELN. Grupos paramilitares y ¿quién más? Y el Estado colombiano. Los 3, durante todo este tiempo, configuraron lo que es el conflicto armado. Y esos 3 fueron los generadores de víctimas, porque las 8.504.000 víctimas son víctimas de esos 3 actores. Entonces, por ejemplo, pregúntele usted a un campesino que vivía en una zona tranquilo y llega a un grupo armado como las autodefensas y llega justamente a desplazar. Para ellos, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Y el grupo guerrillero lo defendía. Era quien colocaba el orden. Pregúntele quién es bueno y quién es el malo. Pero pregúntele a una de las, quizás de las mujeres que fue violada por el ejército, alguna de las madres de Soacha, que sus hijos fue justamente pasaba como falso, porque ¿quién es el bueno y quién es el malo? Pero pregúntele a alguien que fue secuestrado por la guerrilla. Pregúntele a alguien que fue extorsionado. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Es decir, es un tema de que si nos colocamos quién es el bueno y quién es el malo, eso depende. Depende. Y si caemos en esa dinámica bueno y malo, lo que estamos haciendo es generando otra vez esa dinámica conflictiva. Ahora bueno y malo no es nada positivo para la reconciliación. Pero lo primero es que intentar comprender. Lo que intentan hacer los videos de relatos de perdón, intentar la complejidad del conflicto armado. ¿Para qué? Para que reflexionemos sobre por qué hay que cambiar esa relación conflictiva que hemos tenido en los últimos 60 años. Que ojalá dejara de contar ahí 8.504.000, no existan más víctimas. Ya, termine ese conteo ahí. Que no tengan que irse más niños para la guerra. Que no tengan que irse más grupos armados ilegales.
Y eso es una tarea de todos, de todo el mundo. Lo único que queda claro es que en la guerra, que lo vimos justamente en esas imágenes que son directas, nadie sale bien librado, ni el directo ni el indirecto, nadie sale bien librado, porque en la guerra que hay pérdidas, en la guerra hay deshumanización, en la guerra cada quien cree tener la razón, cada quien cree que sus ideales son los que son y termina justamente imponiéndose al otro y quedan en el medio, personas que no tienen nada que ver, que son las víctimas. Entonces, es lo que dicen daños colaterales. No es que daños colaterales son humanos, son personas, son proyectos de vida que se ven afectados para siempre. Entonces, el conflicto no trae nada bueno. Y un tema de ficción, de cómo la guerra no trae nada positivo, pues se las quiero mostrar aquí. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! Nuestra patria acabada. No era mi guerra. Tú me llamaste, yo no te fui a buscar. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! Nuestra patria acabada. No era mi guerra. Tú me llamaste, yo no te fui a buscar. Hice lo necesario para ganar, pero alguien no nos dejó ganar. Y cuando regreso al mundo, encuentro a esos gusanos en el aeropuerto protestando contra mí, llamándome asesino y toda clase de estupideces. ¿Quiénes eran para protestar, ¿Quiénes eran? Debieron estar en mi lugar o estar ahí, saber de qué diablos habla. Era muy difícil para todos, papá. Pero ha quedado en el pasado. ¡Para ti! ¡Para mí la vida civil no vale nada! En el campo hay un código de honor. Tú cuidas de espalda, yo te cubro a ti. Pero aquí no hay nada. Eres el último de un grupo especial. No acabes. Allá podía usar una metralleta, conducir un tanque. Estaba a cargo de equipo que valía millones, pero aquí no puedo conseguir empleo ni estacionando autos. Que lo olvide. Que lo olvide. ¿Dónde están todos? Todos ellos. Mis amigos. Freddy y Ortega. Tenía tantos amigos. Allá todos eran mis amigos. Como hermanos. Pero aquí no hay nadie. ¿Recuerdas Ortega? Tomé uno de esos marcadores mágicos y pensé, lo encontré. Lo envié a Las Vegas porque él siempre hablaba de Las Vegas y del auto que tenía. Era un Cherry convertible 58, siempre hablaba de él. Dijo que trajimos en él sin descanso. Y estaba en un granero y de pronto salió ese niño que llevaba una caja para lustrar zapatos y me dijo, lustro, por favor, lustro. Le dije que no y siguió insistiendo. Yo dijo, sí. Yo fui por un par de cervezas. La caja tenía una bomba. Él abrió y la bomba no voló en mil pedazos por todas partes. Y él ha entendido gritando y a mi alrededor había pedazos de su cuerpo y tuve que recogerlo, ¿sabes? Mi amigo estaba rayado a mi alrededor, sangre y todo. Yo trataba de reconstruirlo, de sostenerlo y todas sus extrañas saliéndosele. Y nadie ayudaba, y él decía, quiero irme a casa, y así seguía diciendo, quiero irme a casa, quiero conducir mi Chevy, yo no podía encontrar sus malditas piernas, no puedo encontrar sus piernas, no puedo quitarlo de mi mente, después de 7 años, todos los días lo recuerdo, a veces despierto y no sé dónde estoy, todo por nadie. A veces un día, una semana, no puedo quitarlo de mi mente.
Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada está mal! Bueno, habían visto llegar a Rambo. Ahí lloró. El conflicto armado, todo el mundo sale afectado. Y en Rambo pueden verse reflejados no solamente quienes participaron de manera activa en el conflicto armado, sino todos los colombianos que de alguna manera han visto ese conflicto. Todos tenemos, como decir, una secuela psicológica de lo que la guerra nos dejó y nos ha dejado. Pregunta: ¿necesitamos reconciliarnos? Pregunta: ¿necesitamos reconciliarnos? ¿Colombia está preparada para la reconciliación? O sea, para la primera sí, sabemos que necesitamos hacerlo, pero dos, no estamos preparados. Es decir, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que prepararnos. Y lo que intentamos es eso, empezar a generar, pues las generaciones aquí de colombianos que no se tienen que empezar a prepararse a sí mismos y empezar a preparar a los demás. Y la tercera pregunta: ¿tú estás preparado para la reconciliación? Claro, mira que la primera pregunta que les dice que se hacía la ciencia era cómo hacer para evitar que esto efectivamente no siga en el camino de la guerra. Lo preguntó Einstein en su momento y la respuesta es difícil, pero solamente todo lo que forma la cultura, la educación es el camino. Y esos niños que vienen en formación, pues están en manos de ¿quién? De los adultos de la hora. Y como eso está quizás, como tú lo decías, en nuestra estructura cultural, ya quizás incorporada quizás en nuestra estructura cerebral, pues eso no se hace de la noche a la mañana, eso no se hace en 3 años ni 4 años, eso es parte de un proceso, de un trabajo. Por eso decía, la reconciliación no se hace en 10 años, pero hay que empezar a hacerla, porque si no empezamos a hacerla, pues entonces, ¿cuándo vamos a hacerla? Ustedes me lo acaban de decir, necesitamos reconciliarnos, pero es que mire, todos saben, de la violencia no queda nada bueno. No quedan sino secuelas en todo el mundo, tanto los que participaron directamente como son los excombatientes, como son los miembros de las Fuerzas Armadas que están afectados, pero todos, los que indirectamente también lo vimos por televisión, también tenemos una posición. Entonces hay una fractura en las relaciones sociales y debemos empezar a transformar, no desde la paz, desde la reconciliación que es humana, porque desde ahí es donde tenemos que empezar justamente a ver lo que es un tema humano. Porque si yo veo justamente un tema desde el tema de la paz, se nos termina politizando el asunto. Y hay que verlo desde lo esencial que somos, lo humano. Porque desde ahí es donde la reconciliación tiene sentido. Yo, a partir del video de esta persona de estas familias desplazadas,
Hay una pregunta, ¿víctima o victimario? Precisamente porque un joven o un niño que tuvo que someterse a la guerra y que esa realidad pues, lo llevó a convertirse en victimario, pero a fuerza de su voluntad, ¿cierto? Y creo que cabría decir que podríamos titular eso como la verdad oculta, la historia de una realidad desconocida. Nosotros no conocemos la realidad de todos de estas personas que han vivido desplazamiento y que se han convertido en victimarios por fuerza mayor. Y quizás nosotros tenemos que empezar a desvelar esos rostros que están allí, que son marginados y que atacamos vorazmente con la palabra, ¿cierto? De allí la importancia de, abriendo el diplomado, la doctora Mariela decía, hay que desarmar la palabra. Y de verdad es eso, es como un llamado a eso. Aunque los filósofos modernos nos muestran una realidad distinta de la vida, cuando ellos dicen que el hombre vive aislado de sus congéneres, o cuando el hombre se muestra como un ser individualista y egoísta, tenemos que volver a los tiempos de los filósofos antiguos, como Sócrates, que estaba convencido de que las relaciones con los demás no hay que vencer sino convencer. Es decir, en las raíces de la historia está el convencimiento de que el hombre es un ser social por naturaleza, contrario a lo que aparece en la Edad Moderna, cuando la tecnología, cuando la innovación, cuando la revolución industrial aparece con métodos de violencia mucho más agresivos que los que se venían trayendo desde la antigüedad. Porque nosotros sabemos que en la historia, con los pueblos griegos como los romanos, buscaban siempre vencer, es decir, siempre en la historia se ha debatido entre la guerra y la paz, ¿cierto? Y no podemos sacar del contexto la palabra paz, porque el hombre siempre ha buscado eso, vivir en paz, de alcanzar esa felicidad que de pronto anhelamos y que no hemos tenido. Y por eso vale también la apreciación del joven cuando dice, me tocó quedarme en el campo, aunque esto sea difícil. Y valgámonos de una frase de un filósofo, de un escritor romano llamado Terencio, que dice, desde el momento en que no puedo lo que quiero, procura querer lo que te sea posible. Desde el momento en que no puedas lo que quieres, procura querer lo que te sea posible. Entonces nosotros debemos procurar eso. Y desde esa perspectiva de formación docente, por ejemplo, tratar de construir en los niños y en los jóvenes de hoy un futuro distinto. La realidad es esa, lo que decía ahora la compañera, esa estructura se ha cambiado. ¿Por qué? Porque hemos vivido en un mundo de violencia, pero nuestra tarea es estar en construir la paz a través de la reconciliación, sí, pero viviendo en paz, porque yo no me puedo reconciliar con quien no he nunca debatido. Entonces la reconciliación es importante, perdonar es importante, pero ¿cómo puedo perdonar a quien no me ha hecho daño? Construir la paz es necesario y vivir en paz es necesario, porque hacia allá es donde debemos ir. Bien, yo quiero mostrarles algo, y es que reconciliación no es igual a perdón, y hacia allá voy, ¿listo? Entonces vamos a mirar un poco qué es la reconciliación para que podamos hacerlo. Lo que tú estás diciendo, Licio, humanizar el asunto, ¿cierto? Desvelar esto no es nada más que colocar esto, colocar el rostro, y la reconciliación invita a eso, a colocar el rostro a las cosas. Entonces, ¿qué es la reconciliación? Les voy a mostrar unas pequeñas generalidades sencillas, unas definiciones, unos antecedentes, y qué hacemos nosotros para finalizar en nuestro conversatorio, que es en lo que vamos a estar el día de hoy. Entonces, resulta que en Colombia se han hecho dos estudios interesantes sobre la reconciliación. Un estudio en el 2014 para que lo consulten, y tiene que ver con los índices de reconciliación que tiene una comunidad. Es decir, nos vamos a identificar si una comunidad es o no
propicia para generar reconciliación. Y se hizo un estudio en el 2014 en 3 ciudades, en Bogotá, en Medellín y en un municipio que se llama San Carlos. Pueden consultarlo en internet, es una investigación que hizo la Organización Internacional para las Migraciones y que, digamos, que intenta mostrar un poco 3 contextos y cuáles de esos 3 contextos están más preparados para la reconciliación y cómo pueden medir la reconciliación desde 4 indicadores. Intenta medir desde el primero, mire, confianza. Segundo, democracia. Tercero, territorio. Y cuarto, derecho a la vida. Es decir, la reconciliación pasa por eso, pasa por esos 4 variables. Los invito para que la revisen. No, yo tengo acá la presentación de los pequeños resultados, pero no tenemos tiempo para hacerlo, los invito a que lo puedan hacer. Este año se adelantó una encuesta por el Centro Nacional de Consultoría en el 2017. 2017 se hizo en febrero. Y ahí digamos que intenta preguntarle a los colombianos qué piensan de la reconciliación. Esta encuesta se ha hecho en 2 momentos, en el 2016 y en el 2017. Y dentro de los elementos aquí surge cuál es como la manera como los colombianos intentan darle un referente a la reconciliación y cuáles son los componentes de esto. Nos dicen que tiene que ver con tolerancia, la entienden con perdón, con respeto, convivencia, confianza, cooperación, reciprocidad y empatía. En ese orden de ideas le dan la importancia. Primero, la tolerancia. Dicen, para reconciliarme tengo que ser tolerante. Luego, tengo que perdonar. Y así en ese orden como en categorías. ¿Qué más nos dice esa encuesta y ese Centro Nacional de Consultoría? Que tenemos un porcentaje en Colombia de cuán preparados estamos para la reconciliación. Esa pregunta que les hice, ¿Colombia está preparada? Intentaron responderla. ¿Y ustedes creen que cuál puede ser el porcentaje? ¿Cuánto está Colombia preparada para reconciliarse? Un 34%. Un 34% del territorio colombiano está preparada para eso. Y es una mejora porque en la encuesta del 2016 estábamos en un 32%. O sea, subimos en 2 puntos. ¿En qué? Pues no sé, puede ser un poco la gente confía un poco más, puede que tenga una perspectiva diferente y que vamos en el camino que es. Y desde ahí se intenta medir esa reconciliación. También les invito a que revisen esa encuesta. Y cuando les agregamos el 34% de la encuesta, ¿ustedes creen que de ese 34% dónde se concentra más? ¿En las zonas urbanas o en las zonas rurales? Ustedes tienen una respuesta. Miren, la reconciliación tiene se propicia de mejor manera en las comunidades, porque en las comunidades, quizás lo que nos decía el compañero, pues hay un encuentro mucho más cercano con el otro, de vecindad, de compartir, de cooperación, de un pico, de esas cosas, y ahí efectivamente se van configurando las de reconciliación. Mientras que en los centros urbanos, el individualismo, la tecnología hace que seamos cada vez más independientes y más alejados del otro, y que quizás no estemos en condiciones para eso. Sin embargo, hay que trabajar, ¿cierto? Hay que trabajar, pues porque los centros urbanos no pueden quedar en temas de reconciliación, hay que empezar a hacer. Pero uno de los elementos es que la reconciliación se construye más fácil desde las comunidades. Otras generalidades, y es que la reconciliación la podemos representar un poco en el ejercicio de lo espiritual. En lo espiritual, la reconciliación se hace cuando pues un creyente ha ofendido a Dios y lo que tiene que hacer entonces es intentar reconciliarse. ¿Y qué efectivamente fue lo que hizo ese creyente? Cometió un acto negativo, no falla. ¿Cómo decir que pecó? Cometió un pecado. Y pues necesita hacer un ejercicio de reconciliación. ¿Qué implica? Que la reconciliación implica acciones. O sea, la reconciliación no llega por arte de magia. La reconciliación implica una acción. Y en lo espiritual, pues tienen que ir donde el sacerdote y contarle el pecado y luego le colocan una penitencia. Y si hace las 2 cosas, pues recibe perdón y otra vez esa relación con Dios vuelve y está nuevamente. Pero ¿será que el que cometió el pecado o el que hizo el acto le cuenta la verdad al Padre? Decir la verdad no es fácil, pero está incluido en ese ejercicio de reconciliación. Tiene que hacer un acto que le permita generar esa reconciliación. Eso es del espiritual, pero desde las relaciones de pareja. ¿Alguien se ha reconciliado en pareja? Existe un ofensor y un ofendido. Alguien amarró y alguien se siente dolido por eso. ¿Qué hay que hacer? Pues si quieren reconciliarse, pues tienen que tener una voluntad para intentar.
Por eso la pregunta es, ¿tú estás preparado para la reconciliación? Es la primera pregunta que nos tenemos que resolver. Porque si yo no tengo la disposición y no tengo la voluntad, pues no hay nada. Y a veces, por ejemplo, el ofendido y el ofensor, pues pueden tratarse, a veces hay relaciones que pueden tratarse 4 horas, otros una semana, otros un mes, y otros nunca. El intentar reconciliarse. El intentar reconciliarse, porque eso es un camino. Intentar reconciliarse. El primer paso es que tener la voluntad de hacerlo. Y el segundo es que el ofensor le va a pedir al que, el que se sintió ofendido le pide al ofensor, dígame la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Dígame la verdad. ¿Y será que la verdad es fácil? La verdad es conocer los hechos. ¿Y será que es fácil para el ofensor decirle lo que ocurrió al ofendido? Es difícil, no le salen las palabras. Y para el ofensor escuchar lo que ocurrió, ¿será fácil? Pues tampoco es fácil. Pero si no existe ese componente de verdad, de decir las cosas, pues la reconciliación no tiene sustento. Y resulta que la verdad entra acá como un concepto importante. La verdad en la ciencia existe. No existe, ¿cierto? La verdad es un constructo. Y por ejemplo, en el mundo psicológico ocurre lo mismo. La verdad es la que yo me construyo. Porque el otro me puede estar diciendo mentiras, pero yo creo. Pero yo sé que construyo la verdad, ¿cierto? Y la construyo donde aquí, en mi mundo psicológico. O sea que la verdad no hay una verdad absoluta, ni para el ofendido ni el profesor, pero cada quien tiene que, uno, decir la verdad y el otro tiene que construir esa verdad para sí mismo. Y es un primer paso para poder seguir en el camino y en la ruta de la reconciliación. Primero, tener voluntad. Segundo, tener la disposición de escuchar lo que no quiero escuchar quizás, porque es doloroso, de entender lo que ocurrió, de entender lo que pasó, que no es fácil, pero seguir en ese camino y empezar a darle forma a la verdad. Entonces, por eso la verdad no es fácil de decir ni escuchar. Y luego, ¿qué sigue? Listo, yo ya sé lo que ocurrió. Ahora, ¿cómo construimos confianza? ¿Qué es lo que continúa? Y me dice un ofensor y un ofendido, ya me dijo la verdad, quiero intentarlo. Necesitamos empezar a construir confianza. ¿Y cómo se construye confianza? Con acuerdos y con hechos. No hay temas. ¿Y uno qué acuerdos puede llegar en pareja? Llámeme a cada hora, dígame con quién va a salir, no se vuelva a salir con tal persona, si va a salir me lleva, no sé. Hace parte de los acuerdos a los que la pareja llega. ¿Y qué pasa si alguien incumple ese acuerdo? Pues esa confianza no va en el camino que es. No va en el camino que es. Entonces, miren, voluntad, hay que decir y escuchar la verdad y estar dispuestos a asumir eso. Hay gente que no está dispuesta a escuchar o que se rinde ahí. Al escuchar la verdad se rinde y no, yo no sí. Y para. Luego, lo que tiene que ver con hacer acciones implica, yo tengo que hacer algo y hacen las dos partes, tanto uno como la otra, porque cada quien le recrimina al otro cualquier cosa y terminan justamente generando los acuerdos. Hay que cumplirlos. Importantísimo la memoria. Uno no puede olvidar. Hay gente que confunde reconciliación con la palabra olvido y está mal enfocado, porque en la reconciliación es importante la memoria. ¿Por qué la memoria? Porque es que la memoria es lo que me permite a mí saber que existió algo y que yo voy a estar atento y alerta a que eso no vuelva a pasar en una relación de pareja. Cuando yo veo que eso está ocurriendo, venga, va por el camino que es. Si yo olvido, muy probablemente ¿qué? Vuelve y pasa. La memoria es un componente importantísimo de la reconciliación porque desde ahí es donde yo justamente me doy cuenta qué tengo que hacer para no volver a cometer el error que cometí. Y lastimosamente dicen, no sé si es verdad, que Colombia es un país sin memoria, que no conoce su historia de conflicto y que olvida las cosas. Tanto es que mucha gente se lo olvidó que en el 2004 ocurría lo que ocurría lo respecto a Botero. Se lo olvida. Y creen que no, esto ya es un paraíso. No es así. Y por último, si hay voluntad, si se dijo la verdad, si cumplimos los acuerdos, si ya llevamos un tiempo de generar confianza, por último, llega el perdón. ¿Y el perdón para quién es? ¿Para quién será el perdón? Para uno.
para uno mismo, no es para otro, porque el perdón es lo que me permite vivir en tranquilidad, es lo que me permite decir, entendí lo que pasó, sé lo que ocurrió y voy a continuar adelante. Y es una apuesta, porque es que mire que hay un histórico, no olvidé, hay una memoria, pero existe el perdón como elemento que me permite a mí seguir avanzando en esa construcción. Necesito de razón. Ya llegaron, entonces con nosotros 5 minutos terminamos. El refrigerio, por favor. Ya vienen las víctimas y los últimos años que nos vamos a sentar en un conversatorio. Mire, profe, listo. Allá, el refrigerio. Hoy no hay tinto porque se ponen todos de fiesta. Estamos todos nosotros. Entonces están en la fiesta de los 150 años, entonces por eso no hay tinto. Entonces, intenté contarles la generalidad de la reconciliación, desde dos ejemplos, uno es de lo religioso, otro es de las parejas. ¿Y ustedes creen que es fácil hacer eso? Primero, en la religión eso soy yo solo, reconciliarme con el espíritu. Y en el otro, en pareja. Ahora pensemos en lo colectivo. ¿Será fácil reconciliarnos en lo colectivo? Es complejo, es difícil, pero eso es el reto al que nos vemos abocados hoy en día en Colombia, generar una reconciliación social. Y les quería contar que Colombia lo intentaba hacer hace mucho rato, y lo intentaba hacer a través de cómo intentamos superar una situación difícil a una un poco mucho más llevadera. Y la justicia transicional es lo que Colombia ha intentado hacer y desde hace mucho tiempo lo hace. Y les quiero hacer un pequeño recuento acá de qué ha hecho. Por ejemplo, aquí les coloco un poco unos elementos de lo que Colombia ha hecho. Ley 35 del 82 intentó alcanzar la paz. Ley 77 del 89 facultando al presidente para implementar una política de reconciliación. Constitución Política del 91, artículo 22, todos tenemos derecho a la paz. Ley 418 del 97, disposiciones para facilitar diálogo y suscripción de acuerdos con grupos armados para su desmovilización, reconciliación entre colombianos. Ley 975, justicia y paz. Nos va a hablar aquí de qué manera podemos hacer una consecución de la paz nacional. Esta en COMPES 3554 es el de la política de reintegración, que justamente lo que busca es un plan de Estado y sociedad que busca la paz y mejorar las relaciones de las comunidades receptoras. Yo les comparto esa diapositiva para que las tengan. Y la ley 1448, ley de víctimas, un intento del Estado colombiano. ¿Por qué? Por también trabajar en temas de reconciliación. Es decir, Colombia lo ha intentado a partir del Estado, a partir de la implementación de leyes y normatividades, donde intentamos promover lo que es la reconciliación. El problema está en dónde, en que quienes lo hacen, pues no involucran a todo el mundo. Que la reconciliación es una tarea ¿de quién? De todo el mundo. Miren esta definición que es la más reciente. Está en el marco del decreto reglamentario de ley de víctimas y aquí nos dicen qué es la reconciliación para el Estado colombiano. Esta es la definición que tiene el Estado. Nos va a decir que la reconciliación es un proceso que tiene por objeto favorecer la construcción de escenarios de convivencia pacífica. Y mira aquí nos dice quiénes son los involucrados en la reconciliación entre las víctimas, la sociedad civil, el Estado y los desmovilizados, a través de la profundización de la noción de participación conjunta y mediante la reconstrucción del tejido social, de tal forma que se fortalezcan las relaciones de confianza entre las comunidades y de estas con el Estado. Yo creo que falta anotar la ley 1437, que para mí desde el marco general es muy importante porque es fortalecer la cultura de paz, que no desde la visión del conflicto armado, pero sí desde la sociedad civil. Cuando desde la que reglamenta la Cátedra de la Paz, que es del 1 de septiembre del 2014. Y falta también ahí, profe, la de una que hubo de Samper, que ya empezó a hablar, si la memoria no me falla, que las víctimas eran sujetos jurídicos de un Estado, y que el Estado, hay una de Samper que empezó a hablar ya de legal, le dio el concepto de víctima como tal y aceptó que el Estado debía responder por ellas, que es la donde se queda también el CISBEN. Fueron dos leyes que salieron cuando era medio bueno que hizo Samper, pues empezó a reconocer que las víctimas eran sujetos
decretos del Estado. La ley 640 que implementa los mecanismos de nacionalidad de matriz, que también es importante. No tenemos que enfrentar eso. Entonces, miren, lo que ustedes me acaban de decir, que me acaban de agregar para que les mostré, les dije que tenemos el soporte. Tenemos el soporte de acción. De 1964 al 2008, que terminamos el proyecto de grado de la maestría de historia, otro proyecto, perdón, que habla del 2010, el gobierno había sacado entre 1000 decretos y leyes, más decretos de las leyes para reglamentar la paz. Y ahí están, lo tenemos enredadas casi todas, desde el 64, inclusive se empieza a hablar desde el 53, cuando se revisaron los primeros que eran de las promesas liberales, hasta entre leyes se habla de 220 y decretos el resto, decretos para fundamentar esas leyes. Entonces, mire, ya está el sustento y esto no cambia, eso no cambia. Y es porque mire que aquí quizás un poco está en quiénes son los implicados de esto. Hoy vamos a tener un conversatorio donde vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar mirar que la reconciliación es posible y que podemos conversar alrededor de eso. ¿Entre quiénes? Estado, víctimas, desmovilizados y sociedad civil. La sociedad civil es importante para eso porque es que hoy en día la gente le echa la responsabilidad al acuerdo de paz, al Estado o al gobierno como tal y a las FARC. Pero es un tema que todos estamos involucrados y donde todos debemos de trabajar para poder transformar esta realidad que tenemos. Aunque a veces vemos que la ley es como ambigua, como inconsistente, sin embargo, Tito Livio dice que en un pueblo libre predomina el imperio de las leyes sobre el de los hombres. Es decir, que la ley es importante. Lo que pasa es que pues, prácticamente podríamos considerarla en nuestro país como inoperante, pero si no fuese por la ley, entonces nosotros... Totalmente, por eso digo que tenemos las garantías, tenemos el soporte para poder hacerlo. ¿Dónde está el reto? En la sociedad. La reconciliación cobra sentido si pasamos justamente de esas leyes, esas normativas que dan soporte a la implementación cotidiana de la reconciliación.